Jorge Ramírez. Ese era el mero bueno al volante. Se sabía cada curva, cada bache, cada piedra en el camino de las carreteras de México. Sus manos, más curtidas que un cuero viejo por el sol y los años, agarraban el volante con la misma seguridad que un capitán a su barco en alta mar. 20 años ya, recorriendo el país de arriba a abajo, llevando mercancía por todos lados. Su camión, ese era su cantón, su guarida, su compa silencioso en la oscuridad de la noche. Jorge era de pocas palabras, de esos que se acostumbraban a la soledad del camino. La música del radio y el ronroneo del motor, esos eran sus únicos acompañantes. En su cara, marcada por el tiempo, se veían las huellas de tantas horas al volante. Sus ojos, chicos y oscuros, reflejaban la experiencia de alguien que ha visto de todo en la vida. A Jorge le gustaba la libertad de la carretera, esa sensación de que nadie lo mandaba, de ser su propio jefe. No tenía que darle cuentas a nadie, él decidía su tiempo, su destino. Su vida era sencilla, pero a él le acomodaba así. Pero esa noche, algo no cuadraba. Un silencio extraño, como si el mundo se hubiera quedado mudo, se sentía en la carretera. Ni los grillos se atrevían a cantar. El aire, pesado y húmedo, parecía querer aplastar el camión. Jorge sentía un hueco en el estómago. Algo le apretaba el pecho. Había algo en el ambiente que no le gustaba. Algo que le decía que esa noche no iba a ser como las demás. Trató de calmarse. Pensó que tal vez era el cansancio, las horas y horas manejando. Se dijo a sí mismo que no tenía por qué preocuparse, que todo estaba bien. Pero esa sensación de que algo andaba mal no se iba. Al contrario, cada vez era más fuerte, más intensa. Jorge le pisó al acelerador, como queriendo dejar atrás esa sensación, pero no había manera. El miedo, como una sombra, lo seguía de cerca. Y entonces la vio, una sombra oscura en el espejo retrovisor, un carro que se acercaba a toda velocidad. Jorge lo vio por el espejo, era un carro negro, sin placas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no andaba bien. El carro se acercaba más y más, hasta ponerse justo detrás del camión. Las luces altas lo cegaban. Jorge sintió un sudor frío en la frente. Su corazón latía a 1000 por hora. Intentó mantener la calma, pero la situación lo estaba poniendo nervioso. El carro negro se quedó detrás del camión durante unos minutos, sin rebasar. Jorge no podía ver quién iba adentro. Los vidrios estaban polarizados. La incertidumbre lo carcomía. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué querían? De repente, el carro negro aceleró y se puso a la par del camión. Jorge pudo ver a los hombres en su interior. Eran 4, con la cara tapada con pasamontañas. Uno de ellos, el que iba en el asiento del copiloto, le hizo una seña para que se detuviera. En su mano brillaba un arma. A Jorge no le quedó otra que obedecer. Detuvo el camión en la orilla de la carretera. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué querían de él? El carro negro se detuvo delante del camión. 2 de los hombres bajaron y se acercaron a la cabina. Uno de ellos golpeó la ventana con la cacha de su pistola. «¡No te muevas!», le gritó con voz amenazante. «¡Abre la puerta!». Jorge obedeció. Era inútil resistirse. Los hombres lo sacaron a empujones de la cabina, lo tiraron al suelo y le amarraron las manos a la espalda. Luego, lo metieron en la parte de atrás del carro negro. Tenía un miedo que me moría. No sabía quiénes eran esos tipos ni qué querían de mí. El carro arrancó a toda velocidad. Jorge, tirado en el suelo del carro, no podía ver por dónde lo llevaban. El camino estaba oscuro y lleno de baches. El carro se balanceaba de un lado a otro. Jorge cerró los ojos, intentando controlar el pánico que lo invadía. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado cuando el carro se detuvo. Lo sacaron a rastras y lo metieron a un edificio. Lo empujaron por un pasillo oscuro y lo metieron en un cuarto pequeño y húmedo. Luego, cerraron la puerta con llave. Jorge se quedó solo en la oscuridad, con el miedo como único compañero. El cuarto era pequeño y feo, con las paredes húmedas y descarapeladas, llenas de moho. Una pequeña ventana con barrotes dejaba entrar un hilito de luz.
En medio del cuarto, una silla de madera y una mesa vieja. No había nada más. Me senté en la silla, con las manos atadas a la espalda. El miedo me comía por dentro. No sabía dónde estaba, ni quiénes eran esos tipos que me habían secuestrado. ¿Qué querían de mí? ¿Me matarían? 1000 preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero no encontraba respuestas. Las horas pasaban lentamente. Jorge no tenía forma de saber cuánto tiempo llevaba ahí. El silencio era total, solo roto por el goteo de una gotera en una esquina del cuarto. Jorge cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía que mantener la calma. Tenía que encontrar una forma de escapar. Los días se hacían noches y las noches se hacían días. Jorge había perdido la cuenta del tiempo. Sus captores no le dirigían la palabra. Solo le llevaban comida una vez al día, un plato de comida fría y un vaso de agua sucia. Comía por pura hambre, sin sentirle sabor a nada. La incertidumbre me carcomía por dentro. No sabía por qué me habían secuestrado. ¿Querían dinero? ¿Me habían confundido con alguien más? ¿Sería que estaba metido en algo más grande? ¿Más peligroso? Cada posibilidad era más aterradora que la anterior. La soledad y el miedo se habían convertido en sus únicos compañeros. En la oscuridad de ese encierro, me aferraba a la esperanza de volver a ver la luz del sol, de sentir el aire en la cara, de volver a recorrer las carreteras en mi camión. Un día, la puerta se abrió. Un hombre alto y corpulento, con la cara tapada con una máscara de esas de esquiar, entró al cuarto. Dejó un vaso de agua en la mesa y se quedó viendo a Jorge. Sus ojos, fríos y sin expresión, lo miraban desde detrás de la máscara. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me tienen aquí? Jorge lo miró con desconfianza. Era la primera vez que uno de sus captores le dirigía la palabra. Pronto lo sabrás todo. El hombre sonrió con crueldad. Dicho esto, salió del cuarto, dejando a Jorge sumido en una incertidumbre aún mayor. Las palabras del hombre resonaban en la cabeza de Jorge. ¿Pronto lo sabrás? ¿Qué querría decir eso? ¿Acaso se acercaba el final de su cautiverio? ¿O era solo el principio de algo peor? Las horas se arrastraban con una lentitud desesperante. Jorge se paseaba de un lado a otro del pequeño cuarto, como león enjaulado. La espera lo estaba volviendo loco. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Necesito saber. Necesito entender. De repente, una voz rompió el silencio. Venía de afuera, de algún lugar más allá de la puerta. Jorge agudizó el oído, intentando distinguir las palabras. Era una conversación en voz baja, pero pudo entender algunas frases. El intercambio, mañana por la noche. Carretera vieja. Jorge sintió una punzada de esperanza. ¿Lo iban a liberar? La esperanza, como una velita en la oscuridad, se encendió en el corazón de Jorge. Si lo iban a intercambiar, significaba que alguien lo estaba buscando, que alguien estaba dispuesto a pagar por su libertad. ¿Pero quién? No tengo familia ni amigos cercanos. ¿Quién podría estar interesado en rescatarme? A pesar de la incertidumbre, la esperanza le daba fuerzas para seguir adelante. Se aferraba a ella como náufrago a un salvavidas. Tenía que estar listo. Tenía que aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara para escapar. Tengo que estar preparado. Tengo que aprovechar cualquier oportunidad para escapar. Jorge pasó el resto del día repasando en su cabeza las palabras que había escuchado. El intercambio, mañana por la noche. Carretera vieja. Intentaba encontrarles un sentido, una lógica en todo ese caos. La noche cayó sobre el pequeño cuarto. Jorge no podía pegar el ojo. La expectación lo mantenía despierto. ¿Sería esa noche? ¿Me liberarán? ¿Volveré a ver la luz del día en libertad? De repente, escuchó pasos acercándose a la puerta. El sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y el hombre de la máscara de esquí entró al cuarto. «Levántate, llegó tu hora». Jorge se puso de pie, con el corazón a punto de salirse de su pecho. Un montón de emociones lo invadían. Miedo, esperanza, incertidumbre. No sabía qué le deparaba el destino, pero estaba listo para enfrentarlo. Había sobrevivido a días de oscuridad y miedo. Ahora, la promesa de libertad lo guiaba. Jorge jamás se esperó el golpe. Una camioneta negra. 2 hombres grandotes.
una bolsa negra sobre su cabeza, el pavimento helado bajo su cuerpo mientras lo arrastraban. Luego, nada. Oscuridad total, silencio absoluto, un hueco que se lo tragaba completito. El tiempo se había detenido, o a lo mejor él se había desprendido del tiempo. Cada latido de su corazón era un golpe seco en la inmensidad de la nada. ¿En dónde estaba? ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué querían? Las preguntas se le amontonaban en la mente, como un enjambre de avispas bien enojadas dentro de su cabeza. Un dolor feo en la nuca, como si un peso invisible le aplastara los músculos. El sabor a fierro de la sangre en la boca, un sabor metálico que le recordaba a viejas heridas. Jorge abrió los ojos despacito, como si tuviera miedo de romper algo delicado en la oscuridad. La negrura lo envolvía, densa y opresiva. La luz, apenas perceptible y amarillenta, le provocó un piquete agudo en las sienes. Era como si la luz misma fuera un enemigo. Parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista, pero todo seguía borroso, como un mal sueño del que no podía despertar. Estaba sentado en una silla de madera, con las manos amarradas a las patas. Las cuerdas le cortaban la circulación. Intentó moverse, pero las cuerdas no lo dejaron. Cada movimiento le causaba más dolor. Un quejido se le escapó de los labios, un sonido que resonó en la habitación vacía. El cuarto olía a humedad, a encierro, a puro miedo. El aire era denso, casi irrespirable. Un foco colgaba del techo, proyectando sombras alargadas que bailaban como fantasmas. Las sombras parecían tener vida propia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba atrapado, sin saber cómo había llegado allí ni cómo podría escapar. El cuarto era chiquito, te daba claustrofobia. Una mesa de madera toda desvencijada junto a la pared, una silla bien vieja en la esquina. Y él, en medio, como un actor en un escenario de película de terror. El foco parpadeaba, un ojo enfermo que lo miraba con maldad. El silencio era pesado, te oprimía. Solo se escuchaba el goteo constante de una tubería por ahí. Jorge se fijó en sus manos. Estaban amarradas con fuerza, la cuerda se le enterraba en la carne. Tenía que pensar, encontrar una salida, pero el miedo, como un monstruo hambriento, le mordía las tripas, impidiéndole pensar con claridad. La puerta se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado con furia. Jorge levantó la cabeza de golpe, su corazón a punto de salirse de su pecho. El sonido resonó en sus oídos como un trueno en una noche de tormenta. Un hombre alto y fortachón, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la sien hasta la comisura de los labios, entró al cuarto. Su presencia llenaba el espacio, haciendo que el aire se sintiera pesado. Su mirada era fría, calculadora, como si estuviera midiendo cada rincón del lugar y cada movimiento de Jorge. Como la de un animal salvaje que observa a su comida, listo para atacar en cualquier momento. Sus ojos no mostraban piedad, solo una determinación feroz. Traía puesta una chamarra de piel negra y unos pantalones de mezclilla todos gastados, como si hubiera vivido 1000 batallas y cada una de ellas hubiera dejado su marca. Un cigarro humeaba entre sus dedos, la punta prendida como un punto rojo en la penumbra. El humo se enroscaba en el aire, creando figuras fantasmales que desaparecían en la oscuridad. El hombre se acercó lentamente, sin quitarle la vista de encima a Jorge. Cada paso era un recordatorio de la amenaza que representaba. Cada paso que daba resonaba en el silencio del cuarto como un martillazo, un eco que parecía no tener fin. Sabía que estaba frente a un tipo peligroso, un tipo que no le temblaría la mano para hacerle daño. La tensión en el aire era palpable, y Jorge sentía que cada segundo que pasaba lo acercaba más a un destino incierto. «Así que tú eres Jorge», dijo el hombre con voz ronca, áspera como una lija. «Tenemos cuentas pendientes». «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?» El hombre sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. «Eso no tiene importancia ahorita. Lo que importa es que tú tienes algo que nosotros queremos». Jorge sintió un nudo en la panza. No tenía ni la menor idea de qué estaba hablando el hombre. Jamás había estado metido en nada chueca. «No sé de qué me habla. No tengo nada que les pueda interesar». El hombre soltó una carcajada seca, sin gracia. «Ya veremos, ya veremos».
Las horas pasaban con la lentitud desesperante de una tortuga. El hombre de la cicatriz se había ido, dejándolo solo con sus pensamientos y su miedo. El foco parpadeaba, un recordatorio constante de su encierro. Jorge se balanceaba en la silla, buscando una posición que le quitara el dolor en las muñecas. El silencio era total, como de cementerio, un silencio que me gritaba en los oídos, que me empujaba a la locura. A veces, me parecía escuchar un ruido, un crujido, un susurro. Pero cuando volteaba la cabeza no había nada. Tenía que mantener la calma, aferrarme a la esperanza. Me mordía las tripas, me susurraba cosas horribles al oído. Narrador, media, person with horrified expression, man covering ears in distress. Pero el miedo, como un monstruo traicionero, se abría paso a través de los gritos de su resistencia. ¿Qué me van a hacer? ¿Me torturarán? ¿Me matarán? Se acordó de su familia, de sus amigos. ¿Se habrán enterado de lo que me pasó? ¿Me estarán buscando? Narrador, media, concerned family looking at phone, group of people looking worried and searching. Imágenes de violencia, de dolor, de muerte, bailaban frente a sus ojos cerrados. Los días se volvieron noches y las noches, días. Jorge había perdido la noción del tiempo. Vivía en un presente continuo, marcado por el hambre, la sed y el miedo constante. Sus captores le aventaban comida de vez en cuando, como si fuera un animal enjaulado. Un pedazo de pan duro, un plato de sopa fría. A veces, el hombre de la cicatriz volvía a visitarlo. Le hacía preguntas a las que Jorge no tenía respuesta. ¿A quién conozco? ¿Qué secretos escondo? Les juro que hay una equivocación, que soy un hombre inocente. La esperanza, como una vela que se consume poco a poco, se iba apagando en su interior. Y entonces, tan de repente como había empezado, su pesadilla se acabó. Fue como si el universo hubiera decidido que ya era suficiente sufrimiento para una sola alma. Una noche, mientras estaba tirado en el suelo, sintiendo el frío de las baldosas en mi piel, con la mente perdida en un mar de tinieblas, sin esperanza ni dirección, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Rompiendo el silencio opresivo que me rodeaba, dos hombres entraron, sus sombras proyectándose en las paredes como espectros. Agarraron a Jorge por los brazos con una fuerza que no dejaba lugar a la resistencia, y lo levantaron del suelo como si fuera un muñeco de trapo. No me resistí. No tenía fuerzas ni voluntad para hacerlo. Mi cuerpo, débil por el hambre y la falta de sueño, apenas podía mantenerse en pie, apenas respondía a mis órdenes. Cada movimiento era un esfuerzo titánico. Lo sacaron arrastrando del cuarto, sus pies rozando el suelo sin vida, a través de un pasillo oscuro y húmedo, donde el aire era denso y pesado, y lo metieron a empujones en una camioneta, sin ninguna consideración. La puerta se cerró de golpe, resonando como un trueno en la noche, sumiéndolo de nuevo en la oscuridad, una oscuridad que parecía no tener fin. Acurrucado en el piso de la camioneta, sentía el metal frío bajo mi cuerpo, sentía cómo las lágrimas me corrían por la cara, cada una un testimonio de mi desesperación y mi anhelo de libertad. La camioneta se frenó de golpe. Jorge sintió que lo arrastraban fuera del vehículo y lo tiraban al pavimento como si fuera un costal de basura. Aturdido, me levanté lentamente. Estaba en una carretera secundaria, en medio de la nada. A lo lejos, las luces de una ciudad brillaban débilmente en la oscuridad. Poco a poco, con dolor, Jorge se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguido. Miró a su alrededor buscando a sus captores, pero no había nadie. Un soplo de viento frío me acarició la cara, llevándose consigo el olor a humedad y a miedo de mi encierro. Estaba libre. Jorge corría sin descanso. La luna lo acompañaba en la oscuridad. Cada respiro le quemaba por dentro. Sus piernas estaban cansadas, pero el miedo lo hacía seguir. Tenía que escapar. Se acordaba de las caras de esos hombres malos, fríos como el hielo. Se acordaba de la cuerda en sus manos. Se acordaba del miedo que lo congelaba. No podía dejar que lo agarraran. No podía dejar que su historia terminara así. El camino parecía no tener fin. Cada curva, cada sombra, le susurraba peligro. Pero Jorge no podía detenerse. Correr era su única opción.
necesitaba un lugar seguro, un lugar donde esconderse, un lugar donde descansar, un lugar donde la esperanza no estuviera perdida. De repente vio una luz chiquita que se prendía y apagaba como una luciérnaga. Jorge sintió esperanza. ¿Sería su salvación? Se acercó con cuidado, su corazón latía muy fuerte. La luz venía de una casa vieja, casi destruida, cubierta de plantas. Pero la luz seguía ahí, en la ventana. Jorge se detuvo frente a la puerta pensando, ¿debía tocar? ¿Y si era una trampa? Pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas tocó la puerta. El sonido retumbó en la noche. Jorge contuvo la respiración, esperando. El silencio lo rodeaba, pesado y amenazante. La puerta se abrió despacio, rechinando, como si no hubiera sido abierta en años. Jorge contuvo la respiración, esperando lo peor, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero en lugar de una cara de peligro, vio la mirada amable de un viejito, cuyos ojos reflejaban una vida llena de experiencias. A su lado, una viejita, con la cara llena de arrugas, lo miraba preocupada, como si sintiera su dolor. «Por favor, ayúdenme, estoy en peligro», dijo Jorge con voz temblorosa. Los viejitos no lo dudaron ni un segundo, sus corazones llenos de empatía. Lo metieron a la casa sin preguntar nada, solo con la intención de ayudar. Le ofrecieron un lugar junto al fuego y una taza de café caliente, el aroma llenando la habitación. En sus ojos, Jorge no vio miedo, sino compasión y una promesa de seguridad. Por un momento, el miedo que lo atrapaba comenzó a irse, reemplazado por una sensación de alivio. En la calidez de esa casa humilde, rodeado de la bondad de los viejitos, Jorge sintió que podía respirar de nuevo, como si hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta. Jorge les contó su historia. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco se hizo más fuerte al recordar lo que había vivido. Les habló de los secuestradores, de su escape, del miedo que lo perseguía. Los viejitos escucharon con atención, sus caras reflejando la angustia del joven. «Tranquilo, hijo, aquí nadie te va a hacer daño, estás a salvo ahora». Descansa, mañana será otro día. Y por primera vez en horas, Jorge se sintió seguro. En la calidez de la casita, rodeado de la bondad de los viejitos, el miedo empezó a irse y llegó la esperanza. El viejito, con mucha calma, se levantó y fue a otra habitación. Volvió con un teléfono viejo en la mano. «Vamos a llamar a la policía», dijo, con una seguridad que calmó a Jorge. Mientras el viejito hablaba por teléfono, la viejita se acercó a Jorge y le ofreció comida caliente. Come algo, hijo. Jorge comió en silencio, agradecido por la comida y la bondad de los viejitos. A pesar del miedo que aún sentía, estaba muy agradecido con esos desconocidos que le habían abierto las puertas de su casa. Al rato, se escuchó el ruido de un motor. El viejito se asomó por la ventana. «Es la policía. Ya estás a salvo, hijo». Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron la noche. Jorge sintió un gran alivio al ver a los policías llegar a la casa. Había escapado. Estaba a salvo. Los policías lo recibieron con amabilidad. Escucharon su historia, le dieron agua y lo calmaron. Su pesadilla había terminado. Jorge, todavía con la voz temblorosa, agradeció a los policías su ayuda. Luego, con lágrimas en los ojos, se giró hacia los viejitos. «No sé cómo agradecerles lo que han hecho por mí», dijo emocionado. «No tienes que agradecernos nada, hijo», respondió el viejito con una sonrisa. «Hicimos lo que cualquiera haría». La viejita asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Jorge se despidió de los viejitos con un abrazo que lo decía todo. Nunca olvidaría su bondad, su generosidad, su calidez humana que le ofrecieron sin pedir nada a cambio. Su valentía al abrirle las puertas de su hogar en medio de la noche, en un momento de necesidad, fue un acto de pura humanidad. Mientras subía a la patrulla, Jorge sintió que una parte de él se quedaba en esa casa que le había dado refugio y esperanza. Una parte de él cambiada por la experiencia, marcada por el miedo, por la incertidumbre de lo que vendría después, pero también por la esperanza y la gratitud.
Gratitud por haber encontrado personas que le mostraron que aún en los momentos más oscuros hay luz. Esa noche, mientras se alejaba de la casa de los viejitos, Jorge supo que su vida nunca sería igual. Había sido testigo de la bondad humana en su forma más pura. Había visto el miedo de cerca, el miedo que paraliza y que te hace cuestionar todo. Había sentido la crueldad y la desesperación, la sensación de estar atrapado sin salida. Pero también había conocido la bondad, la mano amiga que se extiende cuando más lo necesitas, la compasión y la fuerza del espíritu humano. Esa noche, Jorge entendió que la gratitud y la esperanza son las que nos mantienen en pie, incluso en los momentos más difíciles. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones, una mezcla de miedo, alivio y una nueva perspectiva de la vida. Jorge se reunió con su familia, un momento que había soñado durante tanto tiempo, quienes lo recibieron con lágrimas de alegría y alivio, abrazándolo con fuerza como si nunca quisieran soltarlo. Contó su historia una y otra vez, reviviendo el horror, pero también la esperanza que lo mantuvo en pie durante los momentos más oscuros. Poco a poco, las heridas del pasado comenzaron a cerrarse, tanto las físicas como las emocionales. Jorge se enfocó en rehacer su vida, en valorar cada momento, en encontrar la paz en las pequeñas cosas, en agradecer cada nuevo día, cada amanecer que le recordaba la belleza de estar vivo. La experiencia lo había marcado profundamente, pero también lo había hecho más fuerte, más resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío. Había aprendido que la oscuridad puede esconder la luz más brillante, que incluso en los momentos más difíciles, la bondad puede florecer en los lugares más inesperados, como una flor que crece en el concreto. Jorge nunca olvidó a los viejitos que le salvaron la vida. Su bondad y generosidad fueron un faro en su oscuridad. Su recuerdo se convirtió en una guía, guiándolo en los momentos difíciles, recordándole siempre la importancia de la compasión y la esperanza, y cómo un simple acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Muchas gracias por ver nuestro video. No olviden darle like y dejarnos un comentario sobre qué les pareció. Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Muchas gracias y hasta la próxima historia.